Voy a plantearte una pregunta. ¿Qué venimos a hacer al mundo? ¿Venimos a comer? ¿A reproducirnos? ¿A ver TikTok? Bueno, ¿siquiera te gusta tu vida? Ok, supongo que sí. Ves películas, sales al parque, te compras un helado, trabajas, vas a la escuela. ¿Por qué vas a la escuela? ¿Para platicar? ¿Para echar desmadre? ¿Para estudiar? Bueno, supongamos que quieres estudiar por tu voluntad. Al menos en México el sistema educativo se divide en 3 niveles: educación básica, media superior y superior. Estos comprenden estudios de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Ok, entonces quieres estudiar para saber ejercer tu trabajo. Bueno, ¿para qué trabajas? Supongo que para ganar dinero. Pero ¿y para qué quieres dinero? Supongo que para adquirir algún bien o servicio, aunque lo primordial, para comida y un techo. Ok, pero vámonos a lo básico. Todos los seres vivos tienen un tiempo limitado de vida, durante el cual cumplen con diversas etapas del llamado ciclo de la vida, que se repetirá en sus descendientes. Y estas etapas son el nacimiento. Los seres vivos son engendrados de distintos modos por sus progenitores y vienen al mundo en distintos estados de madurez, es decir, de preparación para la vida. Sigue el crecimiento y la maduración. Una vez nacidos, los seres vivos deben alimentarse por el resto de su existencia, ya que es el único método de obtener energía para seguir existiendo y emprender los siguientes estados de crecimiento y maduración. Ahora, reproducción. Ya sea sexual o asexualmente, los seres vivientes se reproducen y dan origen a nuevos individuos de la misma especie. Ahí es justo donde comienza su ciclo de la vida. Ahora, pues el envejecimiento y la muerte. Transcurrido el tiempo necesario, los seres vivientes envejecerán. Sus funciones vitales se irán deteriorando con el paso del tiempo, hasta dejar de operar correctamente y morir. Esto aplica para todos los seres vivos, ya sea de animalía, planta, fungi, protista o bacteriae. Entonces, ¿todos los seres vivos venimos a morir? ¿No hay un propósito práctico más allá de ser parte de un ecosistema? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Es todo? Tú como individuo jamás vas a tener un impacto relevante ni siquiera en tus familiares o amigos, a menos que en un ámbito o concepto ya consolidado como la creación o descubrimiento de alguien más, lo adoptes y te destaques en eso, ya sea las matemáticas, la ciencia, la cocina, la política, las películas, el porno, la religión o uno de los muchos ámbitos relevantes actualmente. Aún así, no serías relevante a menos que de verdad seas muy bueno en eso. Por ejemplo, si eres muy bueno en ajedrez, podrías participar en competiciones en tu alcaldía o pueblo y tal vez no ganes. Ahora, si quieres causar un mayor impacto, tendrías que ir a una competición nacional y deberías ganarla. Aún así, si lo lograras, solo serías relevante para las personas dentro de tu nación, dentro de ese ámbito o concepto. Si quieres ir más allá, deberías ir a una competición de ajedrez a nivel mundial y tendrías que ser muy bueno para ganarla. Y aún así, ¿qué crees? Ya hubo alguien antes de ti que ganó ese campeonato mundial y ya lo olvidaron, porque ahora el actual campeón mundial serías tú. Y lo mismo va a pasar con el siguiente campeón mundial. Te olvidarán a ti también. Aún así te tendrías que destacar a nivel mundial en un ámbito que sea popular, porque no a todos les gusta el ajedrez. Entonces solo serías relevante a nivel mundial dentro de las personas que les gusta o les interesa ese ámbito. A menos que te descubran haciendo trampa con un vibrador en el ano en una final de ajedrez. Ahí sí te harías relevante mundialmente. Pero aunque te destaques en lo más popular, por ejemplo, la música. Antes la mejor música era la de The Beatles. Ahora está de moda Peso Pluma o Kanye West. Y en unas décadas ni siquiera los vamos a recordar. Pero si aún crees que puedes hacer algo importante con tu existencia, ¿cuáles son las personas más relevantes históricamente? Bueno, pues históricamente
según Wikipedia, son Mahoma, número 1, el fundador del Islam. Número 2, Isaac Newton, un científico inglés. Número 3, Jesucristo, el fundador del cristianismo. Número 4, Buda, el fundador del budismo. Y número 5, Confucio, el fundador del confucianismo. Dije solo 5 porque son los más relevantes históricamente, y algunos ni siquiera tenemos pruebas de su existencia. Aún así, que tú o yo lleguemos a ser igual de relevantes como alguno de esos 5 nombres es imposible. Y menos en una sociedad con todo digerible. Los problemas alientan a buscar una solución. Pero, ¿y si no hay problemas? Bueno, no es posible que tú y yo lleguemos a ser relevantes ni siquiera en esta década. Pero no solo las personas son relevantes, también los hechos. Por ejemplo, número 1, los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Número 2, la Segunda Guerra Mundial. Número 3, la caída del Imperio Romano. 4, el alunizaje del Apolo 11. Y 5, la caída del Muro de Berlín. Pero igual es imposible que tú o yo lleguemos a tener tanto poder o conocimiento como para causar un evento tan históricamente importante. Y bueno, tal vez tú tengas una opinión contraria a la mía, pero aún así creo que es mejor que te apresures a hacer algo para que tu nombre quede marcado en la historia. Según el INE, tienes 80 años para lograrlo y contando. Bueno, exactamente 80,3 si eres hombre. Si eres mujer, tranquila, tienes más que el hombre promedio. Tienes 85 años para lograrlo. Bueno, 85,8. Y creo que es más difícil para ti que marques tu nombre en la historia si eres mujer. Porque las 5 personas más relevantes en la historia, curiosamente, son hombres. Pero que no te desanime, al menos tienes más tiempo, según tu esperanza de vida. Pero espérate un poco, no te emociones. Esa es tu esperanza de vida, tanto para hombre y mujer, si naciste en el 2021 para adelante. Si naciste antes, por ende tu esperanza de vida será menor. Aunque también depende del país en el que vivas, de entre otros muchísimos factores. Espera, entonces si naciste en el 2021 tendrías entre 3 y 4 años. ¿Qué haces viendo este video con 3 años? Deberías estar pensando que quieres un nuevo juguete o que quieres ver una caricatura. Bueno, no creo que a alguien le importe ser relevante históricamente a los 3 años. Bueno, tal vez nunca te importe. Entonces no vas a ser importante en ningún ámbito. Ni en el segundo que está pasando ahora, ni en el minuto que vives. Pero ¿qué tal si puedes dejar tu huella en un lustro? Bueno, lo dudo. Pero ¿qué tal en una década, en un decenio, en un siglo? Bueno, no, seguramente en un siglo ya estamos muertos todos. Entonces, ¿no eres importante? Bueno, incluso por más que te esfuerces, tal vez sí tengas un impacto histórico en el mundo, pero nadie te recuerde. Te pongo un ejemplo. Estoy seguro que no conoces a Frankenstein. Es broma, estoy seguro que sí lo conoces. Bueno, no si eres de Japón, porque según Google Trends, en Japón es el lugar en el que menos hay búsquedas sobre Frankenstein. Bueno, de la palabra Frankenstein, eso tiene más lógica, porque seguro que lo conocen, pero tal vez por otro nombre. Porque hasta me encontré una película de Frankenstein contra Godzilla. Sí, bueno, contra Barack. En donde sí conocen a Frankenstein es en Costa Rica, que es el lugar en donde más búsquedas hay de la palabra Frankenstein. Ok, ya me desvío de lo que quería decir. ¿En qué me quedé? Ah, sí, que tal vez hagas algo que deje huella en la historia, pero recuerden ese algo y no a ti. Siempre dicen que hablan del monstruo de Frankenstein, pero nunca del doctor que lo creó, porque sí, de ahí su nombre, Víctor Frankenstein. A eso me refiero, creas un monstruo con tu propio nombre y nunca tienes el crédito. La verdad, una muy buena película, palomera, pero no increíble, es la de Víctor Frankenstein.
Carajo, qué buena actuación de James McAvoy. Pero, ¿de dónde salió esa historia? Creo que de un cuento, ¿no? ¿Sabes que está aún más olvidado que Victor Frankenstein? El autor de Frankenstein. De hecho es una autora y su nombre es Mary Wollstonecraft Shelley. Sí, ella es la autora de Frankenstein y estoy seguro que no lo sabías. Como también estoy seguro que no sabías que comenzó a escribirlo con tan solo 18 años. Pero aún más olvidada que ella está su madre, Maria Wollstonecraft. Que estoy seguro que tampoco sabías que era una de las activistas más importantes del feminismo. Además, es filósofa y escritora. Una de sus escrituras o textos más importantes de ella es la reivindicación de los derechos de la mujer. Mira, te pondré un ejemplo aún más drástico. Este hombre del que te estoy hablando hizo una invención, y esa invención es responsable de la vida de más de 4 millones de habitantes en el planeta Tierra. Prácticamente le dio forma al mundo en el que vivimos ahora tú y yo. El nitrógeno. Bueno, no descubrió el nitrógeno, pero el nitrógeno es sumamente importante para la vida en este planeta. En el humano, por ejemplo, es muy importante porque proporciona materiales para la construcción y para el mantenimiento de los órganos y tejidos, y participa de la formación de hormonas, enzimas y anticuerpos. Además es parte de los aminoácidos que forman proteínas, es parte de la hemoglobina, el compuesto que transporta el oxígeno a través de las células rojas, y es un componente central del ADN y del ARN. Entonces, como lo vimos en uno de los puntos del ciclo de la vida, la alimentación es sumamente importante en cualquier ser vivo. Nosotros somos omnívoros, o sea, nos podemos alimentar de animales y también de plantas. Y los animales se alimentan de plantas o de otros animales. Y las plantas también se alimentan de los nutrientes que tiene la tierra. Y uno de los macronutrientes más importantes para las plantas es justamente el nitrógeno. Entonces nosotros obtenemos el nitrógeno de las plantas o animales, y los animales de las plantas, y pues las plantas de la tierra. Lo que pasa es que si una determinada área de la tierra es cultivada año tras año, poco a poco vas extrayendo el nitrógeno de esa tierra, lo que significa que un cultivo con una cantidad de nitrógeno nula o disminuida al final no podrá dar plantas saludables. Esto afecta a los agricultores porque significa que por ende las cosechas serán menores. Entonces la solución sería enriquecer el área de cultivo con nitrógeno. En ese tiempo, la manera de extraer nitrógeno para fertilizantes era sacarlo del guano. El guano es un sustrato rico en nitrógeno, resultante de la acumulación masiva de excremento de murciélagos, aves o focas en un ambiente árido o seco. Entonces todo el mundo empezó a extraer y abusar del guano por todas partes, tanto que en 1872 el guano estaba por acabarse. La población mundial solo iba en aumento y el nitrógeno para los cultivos solo se agotaba más y más. Esto solo podía terminar en una posible hambruna mundial si alguien no hacía nada. Pero había bastante nitrógeno en el aire. El problema era cómo sacarlo de ahí, cómo extraerlo y ocuparlo para fertilizar las tierras. Después de muchos intentos fallidos, este hombre logró sintetizar amoníaco. Después de eso se comenzó a producir amoníaco masivamente. Con este nuevo fertilizante a base de amoníaco se pudo incrementar la producción en un área ya cultivada hasta por 4 veces. Esto resultó en que la población de la Tierra se cuadruplicara. Esto significa que este hombre nos permitió que hubiera abundancia de alimentos. Y gracias a eso aumentó la población. Y ahora estamos tú y yo aquí. Su nombre era Fritz Haber. Y ni siquiera lo conocías. Personas tan importantes pero que se les dio tan poco crédito. Bueno, como individuos nunca seremos relevantes para la historia humana, pero al menos los humanos sí dejaremos nuestra huella en el universo, ¿no? 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 Bueno, de hecho, creo que tampoco. ¿Conoces la teoría de la tectónica de placas? La teoría de la deriva continental de Alfred Wegener y la tectónica de placas son fundamentales para entender la geología global. Wegener propuso que los continentes estuvieran unidos en Pangea,
y luego se disiparon. Explica el movimiento de las placas litosféricas sobre la astenosfera, causante de fenómenos geológicos como los terremotos o las montañas. Estas teorías han revolucionado nuestra comprensión de la Tierra y su dinámica. Esta teoría básicamente propone un modelo de comprensión del movimiento y el comportamiento de las placas tectónicas del planeta Tierra. Se supone que esto es Pangea, Pérmico, hace 225 millones de años. Esto, el Triásico, hace 200 millones de años. Esto, el Jurásico, hace 135 millones de años. Esto, el Cretácico, hace 65 millones de años. Y así se ve ahora. Y yo la verdad creo que en 120 millones de años se verá algo así. Así se va a ver, carajo, así se va a ver en 120 millones de años, porque en esta pinche cámara no enfocaba el puto dibujo. Ok, es broma. A ver, toma en cuenta que se supone que llevamos 200.000 años en el planeta Tierra existiendo como especie. Y se supone que la Tierra lleva existiendo 4.500 millones de años. Ahora te quiero hablar sobre la subducción. La subducción es un fenómeno geológico en el que una placa tectónica se desliza por debajo de otra en un límite convergente. Y prácticamente la Tierra continuamente se come a sí misma. Y se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que tú dices de que los humanos no son ni siquiera relevantes en la historia de este planeta? Ahí va a lo mejor. Les comentaré sobre la hipótesis siluriana. Esta trata sobre la posibilidad de la existencia de una especie inteligente en el planeta Tierra hace millones de años. Aunque no es una teoría formal dentro de la comunidad científica, algunos sugieren que podría haber habido algún tipo de vida avanzada hace millones de años, y que por el paso del tiempo, la erosión, la subducción y otros procesos geológicos, no hubiera quedado rastro de ella. Al final, eso solo significa que si los humanos y animales desapareciéramos hoy, con el tiempo la Tierra se encargaría de borrar la mayoría de los rastros de nuestra existencia. En miles de años las ciudades se desmoronarían, los metales se oxidarían y las plantas y la naturaleza reclamarían el terreno. Así hasta que no quede rastro de la civilización humana y todo se pulverice o quede sepultado miles de kilómetros bajo tierra. Los recursos de este planeta cada vez se van acabando más y más. Eso solo significa que todos vamos a morir, ya sea por la escasez de recursos o por una guerra por los recursos. Y si el humano no se vuelve una especie interplanetaria, lo más probable es que en un tiempo no quede rastro de la especie humana, y tampoco quedará rastro sobre las personas y hechos que tuvieron relevancia en nuestra historia como humanos. Entonces no somos ni seremos relevantes para la sociedad humana, y la sociedad humana no es ni será relevante para el planeta Tierra. El futuro del planeta Tierra lo más probable es que sea la absorción por parte del Sol en unos 5.500 millones de años. Entonces el planeta es, fue y será insignificante. Al igual que todo nuestro universo. Al menos nos tenemos unos a otros para sufrir juntos, ¿no? ¿No? Pues no, nos hemos y nos seguiremos. Si te rechazan en la escuela, te seguirán rechazando. Si eres el popular, solo se te pegarán a ti justamente porque eres el popular, ocupando una personalidad prefabricada para encajar ahí. Ni siquiera podrás confiar en tu propia familia, porque eres un individuo que piensa para su bienestar en primer lugar, al igual que todos los demás. Así que sí, estás solo. Estar solo es una mera casualidad en el tiempo y el espacio, y no significa nada si no va acompañado de un sentimiento de soledad. En el fondo solo podemos estar seguros de nuestra propia mente. Sabes que en tu cabeza nadie puede entrar. Los demás son irreales, tienen forma porque tú se la das. Solo existes tú y solo tú puedes saberlo. El mayor miedo del ser humano nunca ha sido la muerte. Más bien, ha sido ser olvidado. Es que me cuesta creerlo. Si me imagino 100 años en el futuro, pues creo que ya expiré. En 100 años absolutamente nadie se acordará de ti. Sabes que vas a ser olvidado y eres consciente de ello. Ese miedo es casi único para la raza humana. Somos una especie que desea validación, sentirse conectado a algo o a alguien.
Pero lo siento, estás solo frente al problema de sentirte solo. Entonces, ¿por qué quiero ver redes sociales? ¿Por qué quiero ir a correr? Buscar una pareja, tener hijos. Si lo único que está claro es que existimos solo para existir y tras unos años desaparecer. ¿Por qué le damos una importancia a las cosas? Se me hace muy ridículo. Nada debería tener una importancia porque todo es una mera minúscula casualidad. Lo más triste es que nosotros no somos nada para lo que llamamos realidad, pero la realidad es todo para nosotros. Al final solo existe una única verdad, y esa es tu verdad. Enciérrate en una caja oscura y quédate ahí millones de años hasta que descubras tu propia verdad. Y después, síguela, pero también tienes que estar dispuesto a perder esa verdad. Nunca olvides que además de ser un animal, eres una casualidad.